Si estás aquí, es tu primera vez o nos estás visitando, quizá podría decir que has escogido un buen día. Un buen día porque nosotros a veces predicamos por series y hoy comenzamos una nueva serie. Es como cuando vas a una serie en televisión, ¿no? Esta no dura tanto, desde luego. Pero hoy comenzamos una serie que creo que puede ser interesante para ti, sobre todo si tienes dudas en cuanto al cristianismo, de qué va lo de Jesús, de qué va el cristianismo, qué es lo que se espera de la iglesia o qué es lo que es ser iglesia. Vamos a estar tratando estos asuntos durante las siguientes semanas. Y si eres creyente, pues abróchate el cinturón porque vamos a despegar ya con algo que creo que es retante para todos nosotros. Quiero empezar haciendo un repaso con vosotros a ver cómo estáis de cultura general. A ver, ¿algún voluntario se ponga de pie ya? No. ¿Qué es un guarromanense? Siempre me ha hecho gracia esto. Yo sé que algunos de vosotros habéis pasado por ahí. ¿Qué es un guarromanense? Cuando vas por la AP7, dirección Andalucía, justo entrando a Jaén, hay un lugar que se llama Guarromán, que a mí me llama mucho la atención, de Jaén. Guarromanense habla de la persona que vive o que es de allí. Vamos a poner alguno más, vamos a ver otro más. ¿Qué es un conejero? ¿Alguien sabe? Uno que caza conejos, dijeron por ahí, no. ¿Qué es un conejero? ¿La isla conejera cuál es? Canarias, hay una que se llama Lanzarote y los que viven ahí se les llaman conejeros. ¿Por qué? No lo sé. Vamos a ver uno más. ¿Qué es un chichilindres? ¿O chichilindris? ¿Esto qué es? ¿Tú eres de aquí? ¿No? Espero que no. Mira lo que es un chichilindres. Es del Arroyo de la Miel en Málaga. O sea, hay muchos gentilicios de estos y que nos describen un poco, nos dicen de dónde es la persona, todo esto, cuáles quizás son sus características culturales, porque si hablamos, por ejemplo, de un conejero en Canarias, hay ciertas características que están impregnadas ahí en el conejero, en la forma de ver la vida. Pero yo, más que esto, quiero darles otro más y a ver si alguien tiene la osadía de explicármelo, y es el siguiente. ¿Qué es un cristiano? ¿Qué es un cristiano? Porque es que hablamos, vivimos, decimos, cantamos, bailamos, nos vamos a retiros, escribimos, leemos, hacemos predicaciones, hacemos de todo en torno al cristianismo y a los cristianos, pero a veces nos es difícil definir qué es lo que es un cristiano. De hecho, si aquí dijéramos hoy, bueno, vamos a ver lo que es un cristiano en la sala, si dividimos la sala, seguro que vendrán con definiciones que son a veces dispares totalmente. Algunas pueden rozarse un poquito por contextualidad, pero realmente son definiciones muy dispares. Alguien en la calle tú lo paras y le dices, oye, ¿sabes qué? Tú eres cristiano, enseguida te va a parar y decir, bueno, momento, ¿qué quieres decir con cristiano? Define cristiano. ¿Cómo que define a cristiano? ¿Es que no está definido, no está claro? No, define cristiano porque dependiendo de lo que quieras decir, puedo decirte que soy o no soy, que sí, pero no. Pero, ¿qué quieres decir cuando dices que si soy cristiano? Porque si lo que quieres decir es esto, entonces no. Pero si quieres decir esta otra cosa, entonces sí. Lo que quiere decir es que hay una ambigüedad tan grande en cuanto a la palabra y el término cristianismo, donde incluso nosotros a veces nos perdemos, pero nos identificamos con ello de todos modos. Para algunos de nosotros hablamos de que nos convertimos en cristianos. Y nos convertimos en cristianos porque hemos hecho una oración que llamamos nosotros muchas veces la oración de fe, que convierte al cristiano. A veces la llamamos también la oración del pecador, que tiene así un sonido muy... Y cuando haces la oración de fe o la oración del pecador, de repente sucede algo que te conviertes en cristiano. A veces decimos, bueno, tiene que ver con el bautismo también, tiene que ver con unos cursos que he hecho de preparación, de formación, de discipulado. Y como yo he hecho todo esto, la catequesis y demás, yo me considero a mí mismo cristiano. Otros hemos sido criados en la mentalidad de que nuestra iglesia es la verdadera. Si hay una iglesia cristiana, es la nuestra. Pero cuando yo digo la iglesia cristiana verdadera, si hay aquí algún católico, está diciendo, está hablando de la mía. Si hay algún bautista, está diciendo, está hablando de la mía. Un evangélico, está hablando de la mía. Porque la iglesia en la que fuimos criados nosotros es la que nos sentimos que es la iglesia cristiana verdadera. Las demás son ramificaciones.
Son expresiones distintas que hacen las cosas un poco parecido, se gobiernan un poco parecido, ¿no? Pero la verdad que en el corazón del cristianismo lo que tenemos es nuestra forma que nos enseñaron desde el principio a ver el cristianismo, que es otro error también. Desde luego, si eres bautista, un entorno desde que yo vengo, señores, en el domingo hay 2 celebraciones, mañana y tarde, y son distintas. No es que vamos a repetir lo mismo, porque por la tarde va a venir un grupo distinto, no. La iglesia viene 2 veces al día y se congrega 2 veces al día para escuchar 2 sermones y cantar 2 veces. Y entre ellos tienen, si es como cuando yo era joven, tenían escuela dominical 1 hora y media, celebración 1 hora y media, vete a comer rápido porque hay ensayo del coro, toma 2 horas de ensayo del coro, acaba el ensayo del coro y otra celebración. Y tú decías, Dios mío, ¿cuándo acaba esto? Entonces cada uno venimos de una tradición distinta, pero siempre pensando que la mía es la buena. Algunos podrían decir, incluso aquí, a lo mejor uno se levanta y dice, bueno, sí, yo era cristiano. Y la otra mitad de la sala diría, ¿cómo que eras? ¿O eres o no eres? No puede ser que eras, porque la implicación de que eras quiere decir que tú puedes ser salvo y de repente perder esa salvación. Y entonces volvemos a cortar la sala otra vez por la mitad. Y tendríamos en ambos lados, dentro de este techo donde están todos los cristianos, tendríamos los que dicen, nosotros creemos que la salvación se puede perder. Y nosotros creemos que la salvación no se puede perder. Y son tradiciones distintas, formas distintas, todo bajo el mismo paraguas del cristianismo. Y se pelearían entre ellos, como lo solemos hacer, ¿no? Tú te equivocas, ¿no? La salvación no se pierde. No, pero es que yo tuve un hijo que se fue y dejó... pues entonces tu hijo nunca conoció al Señor. Y yo recuerdo de joven, mis principios cristianos fue en una iglesia que creían que la salvación se perdía. Y yo viví, pero asustado, toda la juventud. Porque yo decía, vale, con lo que estoy pensando, si al cruzar la calle me atropella el coche, como fue el último pecado, y no me dio tiempo a arrepentirme, la he fastidiado. Pero yo me quedaba pensando, pero Señor, llevo pidiéndote perdón, intentando portarme bien, yo qué sé, 15 años, tío. Por un mal pensamiento, en el mal momento, y me atropella un coche y tengo un accidente, me voy al infierno de verdad. Pero yo vivía atormentado, porque sentía que si hacía algo malo, ya he perdido la salvación, ahora tengo que recuperarla, señores, tengo que ponerme las pilas. Voy a contrarrestar y portarme bien para recuperar ese estado salvífico. Era una agonía. Pero la verdad que bajo el paraguas de la palabra cristiano hay tanta ambigüedad y cabe tantas cosas. Para algunos el cristianismo tiene que ver con lo que crees. Hay otro grupo que dice, no es lo que crees, es lo que haces. Porque al fin y al cabo tu creencia es solo algo cognitivo, pero lo que haces en el día a día tiene que ver con tu comportamiento y al fin y al cabo el cristianismo es la práctica de una creencia. Entonces uno se queda a mitad, el otro va más allá. Y digo yo, no, es súper interesante que un término que usamos todo el tiempo y nos asociamos con este término todo el tiempo tenga tanta ambigüedad. Hoy te daré una definición de lo que durante muchos años se cree que es un cristiano. Vamos a ver. Dice, moralista, homófobo y juez que piensa secretamente que solo él va al cielo y que los demás, aunque no lo expresen verbalmente, van al infierno. Ahora en esta sala nadie se atrevería a decir amén porque te llevas un palo. 30 años atrás, tú decías esto en la iglesia y la gente se levantaba así. ¡Wow! Sí, Señor. No estamos orgullosos de ser homófobos. No es eso. Pero el cristianismo es algo radical. Hoy en día nadie se identifica con esto. Aunque déjame decirte algo, hay mucha gente allá afuera que piensa que cuando piensan en un cristiano, esta es la definición que tienen en mente. Un homófobo, juez, moralista, que solo hace juzgar a los demás y pensar que él es el único que tiene la razón para estar bien.
Por eso, precisamente por eso, cuando le preguntas a alguien en la calle, oye, ¿tú eres cristiano? Ellos te dicen, bueno, define cristiano primero. Defínelo porque quiero saber a qué te refieres, la ambigüedad del término. Pero quiero darte buenas noticias hoy. Porque nada de esto está en la Biblia. De hecho, la palabra cristiano en la Biblia solamente aparece 3 veces. 3 veces aparece la palabra cristiano en la Biblia. Y cada vez que aparece esta palabra, es un término derogatorio hacia los cristianos. No son los cristianos hablando de sí mismos, son otras personas hablando acerca de los cristianos, apuntándoles con el dedo de una forma derogatoria para insultarles. La comunidad de Jesús, de sus seguidores, nunca se denominaron a sí mismos, yo soy cristiano. Jamás sucedió eso. Ellos hablaban en términos de soy un seguidor de Jesús, pero no soy un cristiano, porque era un insulto. El libro de Hechos describe algo interesante en cuanto a la iglesia. Jesús asciende, se va al cielo y comienza la temporada de la iglesia. Y el libro de Hechos comienza a describir esa historia de cómo se funda la iglesia en la tierra. Y un montón de creyentes por una persecución empezaron a ir por toda Grecia, y empezaron a ir por todos lados y llegaron a Antioquía, y en Antioquía comenzaron a hablar de Jesús y hablar de la resurrección de Jesús, y empezó un grupo a levantarse en esa ciudad, y entonces básicamente se creó un núcleo grande al que empezaron a llamar, esto es una iglesia. Y entonces en una reunión en Jerusalén, donde está Pedro y los grandes del momento, cogen a Bernabé y le dicen, oye Bernabé, hay algo que está sucediendo en Antioquía, ¿por qué no vas allá y mira lo que está sucediendo? Porque hay un grupo que se está levantando que afirman la deidad de Jesús y afirman que Jesús es Dios y que ha resucitado. Y Bernabé se prepara para hacer este viaje. Dice el texto lo siguiente. Dice, después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, o sea que no fue directo, sino que fue a buscar al que conocemos nosotros como Pablo. Lo encontró y se lo llevó a Antioquía, y continúa el texto. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos, escúchame, no donde los discípulos se llamaron. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Y créeme, no era un piropo, era un insulto. De hecho, ¿por qué sabemos esto? Porque historiadores romanos como Tácito escriben en sus memorias. Ellos mencionan esta persecución donde, por ejemplo, Nerón en el 64 quemó Jerusalén. Y entonces él culpó a los creyentes de esto. Y entonces sucedió que comienza esta persecución. Empiezan todos los creyentes a correr por todos lados. Y él dice, fueron los cristianos quienes prendieron fuego. Es una forma déspota, derogatoria de hablar de los cristianos. Pero los cristianos no se llamaban a sí mismos cristianos. Ellos usaban otro término. Un término que era más aterrador aún que ser llamado cristiano. Porque era un término que era estrecho. Un término que no daba capacidad para la ambigüedad. Los cristianos, los primeros seguidores, cuando hablaban de sí mismos, usaban una terminología tan estrecha, tan clara y tan radical. Y a nosotros nos cuesta en nuestros días entender el significado de la radicalidad que nuestro cristianismo también debería tener. Ellos, hablando de sí mismos, usaban un término que vamos a ver dentro de un momento. Una de las razones por las que no hay acuerdo hoy en día en qué es un cristiano es porque, por ejemplo, hay tantas denominaciones. Hay tantos bandos. ¿Qué crees tú de la salvación? Yo me he encontrado gente peleándose. ¿Tú eres dicótomo o eres tricótomo? Yo soy nocótomo. A mí me importa, no me vuelvas loco. Pero, ¿tú crees en la sanidad? Pero, ¿sanidad del alma o sanidad del cuerpo? Y yo los miro con cara de asombro y digo, Jesús, vuelve otra vez, tío.
Vuelve otra vez y acláranos esto, porque estamos tan perdidos, con tanta ambigüedad y tantas denominaciones y tantas creencias distintas, y hablamos de tantos temas que nos liamos, pero nos liamos. Tú puedes ser un cristiano, de hecho, y creer casi cualquier cosa. Casi cualquier cosa. Pero cuando usamos el término que usan en el Nuevo Testamento los seguidores de Jesús para sí mismos, que es un término consistente, constante, es aterrador. Porque yo mismo, cuando me comparo a este término, yo sufro. Y el término que usaban era discípulo. Tío, cristiano lo es cualquiera, tío. Te apuntas a una iglesia y ya eres cristiano, por lo visto. Te apuntas a un movimiento y ya eres cristiano. Haces ciertas cosas que la Biblia dice, ya tú te consideras un cristiano, sí. Pero los seguidores de Jesús, cuando ellos hablaban de sí mismos, ellos decían, yo soy un discípulo de Jesús. Y esto es aterrador porque esto está... Aquí no existe ambigüedad. No existe ambigüedad. Está claramente definido. Detrás del cristianismo durante los siglos, tú has podido justificar guerras enteras. En etapas de la vida has podido justificar la esclavitud. Detrás del cristianismo. Tú puedes decidir si debes amar a alguien o no debes amar a alguien con el cristianismo, según tú lo ves, porque es tan ambiguo. Tú puedes coger el cristianismo y definirlo, predefinirlo, indefinirlo, supradefinirlo. Pero cuando llegas al término discípulo, agárrate porque te deja sin opciones. Y si tú fueras allá, si pudiéramos viajar al primer siglo y hablar con Pedro y decirle, Pedro, ¿tú qué dices de ti mismo? Te diría, hasta la muerte. Y la historia lo probó. Y Juan te diría, hasta la muerte, y la historia lo probó. Y el resto de los discípulos te dirían, hasta la muerte, y la historia lo probó. Cuando lo decían en serio. Discípulo es muy estrecho. Está muy definido. Un discípulo dice lo siguiente. Dice, dime lo que debo de hacer. Eso es lo que hace un discípulo. No, nosotros decimos, yo quiero ser cristiano, pero no me digas lo que tengo que hacer. Y si alguien viene y te intenta decirlo como cristiano, lo que tú deberías hacer, te dice, no me digas lo que tengo que hacer. ¿Tú ves la diferencia? Un discípulo viene y se postra delante de Jesús y va a seguir a Jesús. Y la cuestión es, Jesús, tengo una decisión que hacer. ¿Qué decidirías tú? Porque lo que tú decides es lo que yo quiero decidir. Tengo un sitio donde ir, pero dime dónde es, porque donde tú irías, donde yo quiero ir. Tengo algo que hacer, pero yo quiero que lo que tú hagas, eso es lo que yo quiero hacer. Jesús, tengo una relación, ¿cómo lo harías tú? Porque yo quiero hacer exactamente lo que tú harías, porque yo soy tu discípulo y estoy aquí en cuerpo y alma entregado, con todo lo que tengo y con todo lo que soy. Mi vida básicamente es tuya. Ese es el significado de un discípulo. No te voy a estar siguiendo hasta que deje de estar de acuerdo contigo. Te voy a estar siguiendo y voy a aprender de ti hasta que piense como tú. Porque yo sé que a lo mejor no estoy de acuerdo con algunas cosas o no entiendo algunas cosas que Jesús diría o haría o pensaría, pero la cuestión no es voy a estar contigo hasta que coincidamos y cuando no coincidamos en algo me voy a dar la vuelta y me voy a otra cosa. No, voy a estar contigo y cuando encuentre la diferencia voy a aprender a sujetarme y a empezar a pensar como tú piensas, porque yo quiero ser como tú. A mí este término me coge el cerebro. Me lo explota. Porque yo veo esta entrega, esta radicalidad del Evangelio. Y yo digo, ¿dónde estamos, tío? Yo digo, ¿cómo soy? ¿Cómo comparo? Un discípulo viene y deja lo que está detrás
Y se acerca a Jesús y le dice, oye, dime cómo vivir mi vida. Dime cómo vivir mi vida. Yo soy no me digas cómo vivir mi vida. Tú haz lo que te dé la gana, pero no me digas cómo vivir mi vida. Digo, no me digas cómo vivir mi cristianismo. Pero el discípulo bíblico no tiene ese derecho, no tiene ese espacio, no tiene esa ambigüedad, no puede hacer eso. ¿Ven la diferencia entre discípulo y yo soy cristiano? Yo soy cristiano, voy a un concierto de no sé qué, voy a pasarlo genial. Si estos son los términos bíblicos para definir un seguidor de Jesús, mi pregunta de parte de Dios sería la siguiente. O sea, Dios te ve y a mí, a ti, a mí, ¿no? ¿Y qué te llama Él? Cuando Él ve lo que haces de lunes a domingo, tío, hacia adelante, no hacia atrás, ¿eh? Cuando Él ve tu vida, Él dice, este realmente es un discípulo mío. O Él dice, dominguero. Dice, tío, se la estás pegando a todo el mundo, pero a mí no me la pegas, ¿eh? Estás quedando como un rey, pero tú y yo sabemos lo que es verdad. Sí, o sea, Jesús te definiría a ti o a mí como un discípulo o simplemente como un cristiano. Por eso digo que este término es pesado, es duro de digerir. Y podemos escondernos detrás de la palabra cristiano y detrás de las iglesias y detrás de los movimientos y detrás de los vídeos en internet de predicaciones y lo que sea, detrás de los seminarios, detrás de las... Podemos escondernos detrás de lo que tú quieras, que por delante tenga una pancarta que diga cristiano, cristiano. Pero si tú le preguntabas en el primer siglo a un seguidor de Jesús qué eran, decían hasta la muerte. Para lo bueno y para lo malo. Mi vida es tuya. ¿Qué quieres decir con mi vida? Que mi tiempo es tuyo. Que mis recursos son tuyos. Que mi familia es tuya. Que mis dones son tuyos. Que lo que tengo lo pongo a tu disposición. Quiero seguirte. Quiero aprender, dime cómo vivir mi vida. Incluso el término está lejos, culturalmente, porque nosotros pensamos, bueno, yo he hecho un discipulado, así que soy un discípulo. No, tío, eres un poco más listo si prestaste atención. Tienes un poquito más de información si prestaste atención. Pero la Biblia es tan contundente y tan rica. Y te digo, yo deseo para ti y para mí que pasemos de esta línea de frivolidad, de esta línea de cristianismo alegre, barato, superficial, nominalista. Porque Jesús nunca llamó a nadie a ser cristiano. De hecho, algo que los que llevan en la iglesia muchísimos años saben y conocen muy bien, es lo que nosotros llamamos la Gran Comisión. ¿Recuerdan esto? Jesús está reunido con sus discípulos, se va a ir al cielo y dice algo, dice, vosotros ahora id y predicad el evangelio a toda criatura. Id y haced. No dijo id y haced cristiano. No.
vosotros sabéis lo que es ser discípulos, habéis estado conmigo, me habéis dado vuestra vida, habéis dejado todo y me habéis seguido. Habéis compartido la comida, habéis compartido los milagros, habéis compartido el tiempo, habéis trabajado conmigo, habéis visto todo lo que soy capaz de hacer, habéis convivido conmigo día sí y día no, continuamente conmigo durante estos 3 años. Sabéis absolutamente todo, cómo soy, cómo pienso, sabéis todo acerca de mí. Hay una comunión interna entre vosotros y yo. Y ahora os digo, id allá afuera, por todas las naciones, y haced exactamente con los demás lo mismo que yo he hecho con vosotros. Quiero que hagáis discípulos, no cristianos, discípulos. ¡Wow! ¿Dónde estamos nosotros en relación a todo esto? La serie habla de la iglesia, un nuevo comienzo, porque vamos a ver lo que sucedió en la iglesia en el primer siglo. Pero una cosa que les impactó tremendamente fue, por fin entendieron la centralidad del evangelio a estos hombres. Y a nosotros tantas veces se nos escapa. Y Jesús una vez está hablando con sus discípulos. Y voy a ver un texto con vosotros donde Jesús define de la forma más básica, pero a los niveles más básicos, lo que es ser un discípulo, lo que un discípulo tiene que hacer, a los niveles más básicos. Jesús está con sus discípulos. Si queréis ser un discípulo, está diciendo Él, esta es la marca que tenéis que tener como discípulo. Estas son las órdenes a seguir. Lo demás es importante, sí, es importante, pero todo tiene su lugar. Pero si hay algo que tiene que sobresalir, si hay algo que tiene que estar impregnado, que es el ADN del discípulo que me sigue, Él va a decir lo que es. Esto es lo que tenéis que hacer. Y yo creo, amigos, amigas, que si hiciéramos solamente eso, tío, solamente eso, de todas las enseñanzas que Jesús hizo, de todas las doctrinas que has escuchado, de todos los mandamientos que hay, si nada más que hiciéramos solamente uno, la historia cambiaría radicalmente. Lo triste es que no nos lo creemos, tío. Pero si hiciéramos esto, cambiaría la historia. Jesús está a punto de ser crucificado en este texto. Están en la Santa Cena. Judas se ha levantado y ha dicho, ¿sabes qué? Te voy a traicionar, sale de la sala. Jesús sabe lo que está a punto de pasar y Jesús sabe que le queda poco tiempo. Él está a punto de ser arrestado y llevado a ser crucificado. Y Él tiene este instante en que tiene que decir sus últimas palabras. ¿Tú entiendes lo que quiero decir? Porque si estuvieras en tu lecho de muerte, ¿cuáles son tus últimas palabras? Te lo pensarías muy bien. Si tienes a tu esposa o a tus hijos o a tus allegados, a los seres queridos, y estás ahí, tus últimas palabras te las vas a pensar muy bien. Jesús podía haber dicho 1000 cosas. Podía haber dado un repaso de todo el Antiguo Testamento, todos los profetas. No, pero Él decide hablar de un solo tema, que Él está diciendo, esto es lo que es más significativo sobre todas las cosas. Y esto es lo que os va a definir como seguidores míos sobre cualquier otra cosa. Y en ese momento en que se va a despedir, Jesús dice lo siguiente, el texto va de este modo. Mis queridos hijos, me encanta cómo les trata, mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con vosotros. ¿Me buscaréis? Y lo que antes dije a los judíos, ahora os lo digo a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y continúa el texto. Este mandamiento nuevo os doy. Es un mandamiento inusual, es distinto. No sé hasta qué punto es nuevo. La mayoría de vosotros seguramente lo sabéis ya sabéis cómo acaba la frase. Y Él está diciendo, amigos míos, hijos míos, éramos 12, ya somos 11, como no nos demos prisa, se nos van a ir los demás. ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo que es importante. Déjame decirte lo que es importante de verdad. Este mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Y seguramente Juan está escribiendo esto, porque es el que redacta. Y está redactando este momento, por eso lo leemos nosotros.
Y él está diciendo, bueno, nuevo, como que nuevo tampoco es tan nuevo, ¿no? Porque esto desde los 10 mandamientos ya se veía el amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bla, bla, bla. Tan nuevo tampoco es. Y entonces Jesús dice, lo que lo hace nuevo es lo que te voy a expandir ahora para que lo entiendas bien. Y entonces Jesús comienza a elaborar una parte que no ha dicho hasta ahora, y la parte es la siguiente. Amaos los unos a los otros, así como yo os he amado. Esto le da una dimensión distinta a lo que Jesús está proponiendo. Y seguramente Jesús puede mirar a Mateo y decir, Mateo, ¿tú recuerdas, Mateo, cuando estabas sentado en tu mesa recaudando los impuestos? ¿Recuerdas? Y recuerdas que aún así, aunque la gente te rechazaba y eras un despreciado de la sociedad y eras la basura de la sociedad, yo me acerqué a la mesa y te invité a seguirme. Y Pedro, tú todavía recuerdo la cara que pusiste, tío, cuando dije, oye, vamos a decirle a Mateo que venga con nosotros. Y pusiste una cara de vinagre que no veas. Y te enfadaste. Mateo, un tío que coge impuestos y nos está robando al pueblo y nos está haciendo todo esto. Yo no quiero. ¿Cómo puedes seguirnos, Mateo? Jesús, piénsatelo bien, porque esos hombres son unos chorizos. Tienen mala fama. De hecho, no nos permiten ni tocarlos. Si los tocamos, de repente tenemos que ir a lavarnos y hacer toda una ceremonia porque hemos tocado algo impuro, algo inmundo. No podemos hablar con ellos. Los judíos no podemos acercarnos a los traidores que trabajan para Roma, extorsionándonos a nosotros mismos, a nuestro propio pueblo. Y Jesús le dice, ¿te acuerdas? ¿Recuerdas, Pedro, lo que tú dijiste? Y a pesar de eso, nos acercamos a Mateo. Y ¿te acuerdas, Juan? Tú también pusiste una cara un poco extraña cuando me acerqué a Mateo. ¿Recuerdas, Juan? Sí, yo recuerdo, pero claro, Jesús, a mí mi madre me había dicho que no me juntara con esa gente porque ni siquiera podíamos jugar con sus hijos porque eran gente mala y teníamos que tener mucho cuidado. Sí, a ti tampoco te gustó. Y sin embargo, Mateo, a pesar de todo esto, te amé lo suficiente y me acerqué a ti cuando el resto de la sociedad te rechazaba. Natanael, ven, Natanael, ven. Vamos a ser claros aquí. ¿Tú recuerdas cuando tu hermano te fue a buscar? Y tu hermano fue corriendo y te dijo a ti oye, hemos encontrado al Mesías. Y tú preguntaste, ¿y de dónde viene? De Nazaret. Y enseguida dijiste, ¿de Nazaret? ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas, Natanael? Tú me ofendiste a mí. Y ofendiste a toda mi familia, tío. Y sin embargo, a pesar de ese tratamiento, te invité a que me siguieras. De este modo, 11, de este modo quiero que os améis los unos a los otros, que miréis por encima de las faltas, que miréis encima por los errores, que miréis por encima incluso de las malas intenciones. No, pero es que, tío, a este tío hay que tenerlo en juego ahí atado cerca porque si no, se pasa otra vez. Mira por encima de todo eso. ¿Recordáis cuando prediqué el sermón del vampiro? ¿El sermón del vampiro? ¿Cuál era ese? Sí, eso de que tendréis que beber mi sangre y comer mi cuerpo para... Ah, sí, recordamos eso. ¿Recuerdas que en un momento determinado dijiste, nosotros nos vamos porque Jesús se ha vuelto loco? Y yo dije, no, venid. Y a pesar de que pensabais que estaba loco, os invité a seguirme. Y os seguí amando. Y os seguí apoyando. ¿Recordáis todo eso? De este modo, 11, de este modo quiero que os améis los unos a los otros exactamente como yo os he amado. Yo he puesto el ejemplo. Y, curioso, Jesús está hablando de una convivencia, pero Jesús aún está a punto de morir en una cruz por ellos. No ha llegado al final de su sacrificio, no ha llegado al final de la demostración profunda de amor. Y Jesús está dispuesto y Él es el primero que dice, ¿sabes qué? Os estoy pidiendo esto, pero no va a quedar en teoría, no va a ser solamente un perdón superficial, sí, vente, te perdono, te recojo. No. Yo voy a ir hasta las últimas consecuencias. Podría parar la noche aquí, ascender al cielo y decir, ahí os quedáis, perdonaos los unos a los otros y amaos los unos a los otros. No tengo por qué sufrir nada de esto. Sin embargo, Jesús decide seguir el camino y morir por cada uno de ellos, dando una muestra
de amor increíble. Y Él les está diciendo, como yo os amo, como yo os amo, amaos los unos a los otros. Mira el texto. Dale. De este modo todos sabrán que sois mis ¿qué? ¿Mis cristianos? No. Él está hablando de mis discípulos. Si hay una marca, podríamos estar hablando de la sanidad. Señores, podríamos estar hablando aquí de cuándo voy a venir podríamos estar hablando de los eventos futuros y del apocalipsis. Podríamos estar teniendo 1000 temas, pero estoy hablando de lo más básico. La marca de la persona que es un seguidor de Dios no es otra. Escúchame, está bien ser paciente, pero esa no es la marca. Está bien prestar dinero, pero esa no es la marca. Está bien ayudar a alguien, pero esa no es la marca. Está bien tener buenas palabras y ser políticamente correcto, pero esa no es la marca. Está bien venir a la iglesia, pero no es la marca. Está bien montar y tocar y cantar y predicar. Está bien, pero esa no es la marca. Está bien dar dinero, pero esa no es la marca. Si no, Jesús lo hubiera dicho. Pero Jesús estaba en sus últimas palabras. Él escogió bien lo que tenía que decir. Y en ese momento dice que por esto sabrá la gente que sois mis discípulos si os amáis como yo os he amado. La característica que define a un discípulo no es otra, es el amor, es la relación. Y Jesús dice, esto es lo que quiero que hagáis. Mira cómo dice, que os améis los unos a los otros. ¿Ven la distancia que hay entre ser un cristiano allá y entre ser un discípulo? Hay una distancia muy grande. No hay margen de error. No hay, me equivoqué, pensaba que estaba siendo cristiano y un buen discípulo, pero no lo soy. No hay margen de error. La marca distintiva, las órdenes que tenemos son el amarnos los unos a los otros. La definición del discípulo no es otra que el amor. ¿Dónde estamos en cuanto a esto? En esta conversación, si se dieron cuenta al principio cómo empezó. En el primer versículo Jesús decía, yo me voy y donde yo voy vosotros no podéis ir. Así empezó la conversación. Y Pedro ha estado escuchando esta maravilla de Jesús, lo que está diciendo sobre el amor. Y ahora Pedro al final dice lo siguiente, dice, ¿y a dónde vas, Señor? Es como, se quedó colgado. Están todos los discípulos ahí con el amor, wow, qué guapo. Y él se queda con él. Dijo que a donde él va nosotros no podemos ir. ¿Y dónde vas a ir? Es como si Jesús se parara ahora y dijera, tío, ¿tú has estado escuchando lo que te he dicho? Llevo hablando aquí 20 minutos acerca del amor, el amar los unos a los otros. Y todavía estás colgado con ¿dónde vas, Señor? ¿Para qué preguntas esto? ¿Sabes qué? Olvídate de dónde voy, Pedro. No es tan importante dónde voy. No es tan importante que me sigas a donde voy. De todos modos no me puedes seguir. Bueno, pero yo pensé, a lo mejor Natanael sí te va a seguir. Y si Natanael te va a seguir, yo te voy a seguir, ¿eh? Aquí hay algo que no nos has dicho. Olvídate de eso, tío. No pierdas el punto. Está bien que me quieras seguir a donde quiera que yo vaya, Pedro, pero el punto no es ese. El punto es, yo quiero que seáis como yo soy. Y vais a tener una tarea de ir allá a hacer discípulos. Escucha. No a organizar iglesias. No a tener eventos. No a tener bandas o conciertos. Jesús nos llama a algo mucho más significativo, más profundo. Y si todo lo que hacemos, todas estas ramificaciones, actividades, no van centradas al punto del llamamiento de lo que Jesús nos llama a hacer, que hay que hacer discípulos, no sirve de nada. Es ruido, son hojarascas, es lata, es rollo. Nos llama a algo más profundo.
¿sabes qué, Pedro? Olvídate dónde voy. Lo importante es que me sigas, tío, en esto. Ama a tu prójimo. Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. Quiero que viváis de este modo, Pedro, Juan, quiero que viváis de este modo. De un modo que los demás os vean y se sientan totalmente atraídos por el amor que tenéis entre vosotros. Quiero que seáis parte de levantar una comunidad de gente que van hasta extremos ridículos en este amor. Que la gente te dice, tú eres tonto, tío. ¿Cómo sigues queriendo a esa persona? ¿Cómo sigues dándole una segunda oportunidad? ¿Cómo sigues amándole? ¿Cómo es que vuelves otra vez? ¿Cómo es que estás detrás de ella? Sí, ¿sabes qué? Quiero que vayas hasta los extremos ridículos de que la gente diga, este amor que tienen los cristianos, los seguidores, es una auténtica locura. Quiero que se sientan atraídos. Que los de fuera miran y digan, jolín, tío, es que los esposos y las esposas cristianas son admirables, tío. Es que tú conoces a la gente esta. Son rarísimos, tío. Es que se tratan bien. Es que a viento y marea aguantan, tío. Es que son fuertes. Es que pasan por crisis. Yo no sé cómo aguantan las crisis, pero se tratan también. ¿Has visto cómo cuidan a las viudas, tío? ¿Has visto? En todas las empresas, tío, en todas las empresas, los trabajadores número 1, tío, son los que son seguidores de Jesús. Es flipante. Que la gente diga, si yo tuviera una empresa, yo quiero que mis empleados sean cristianos porque son honestos, tío. Están dispuestos a ir una milla más allá. Siempre tienen buena actitud, siempre tienen una sonrisa, siempre están dispuestos a lo que les pidas. O sea, no están aquí armándote pollos increíbles y problemazos increíbles. Siempre están en la... Tío, ¿tú has visto cómo son las mujeres que siguen a Jesús? Yo quiero que mi hijo, que un no creyente diga esto, yo quiero que mi hijo se case con una cristiana de esas, tío. Porque son mujeres alucinantes, tío. Yo quiero que mi hija se case con un cristiano de esos, tío. Porque cuando los veo, cuando veo el amor que se tienen, son tan distintos. Son una comunidad distinta. Y yo no creo en Jesús, yo no estoy muy de acuerdo con las cosas que creen, yo no quiero estar yendo a la iglesia en domingo, pero yo reconozco una cosa, cuando yo veo a esa gente, yo alucino con ellos, tío. La marca, el sello, la definición. ¿Puedes imaginar? ¿Puedes imaginar por un segundo vivir en un entorno así? Donde entendiéramos lo que significa ser un discípulo. Tío, y de verdad, dejar los 10 mandamientos de lado, deja los 10, tío, quédate solo con este. Cumple este y hazlo bien. Y cambiarás el mundo. Imagina lo que sucedería en tu familia, tío. En el trabajo. En la biblioteca, en la escuela, en el mercado. Si la gente viera en nosotros el sello de ser un discípulo de Jesús. Y lo cierto es que Dios te ha llamado a eso. Hello. ¿Por qué crees que estás aquí? Para tener una buena vida social, un equilibrio. Tengo el trabajo, tengo la vida social, tengo la iglesia, tengo un equilibrio en mi vida guapo. Hay parte espiritual, parte material, parte de deportes, lo que sea. No. Dios te ha puesto aquí precisamente para que ames como un discípulo, y el amor va a transformar nuestra sociedad entera. Así que si eres un seguidor de Jesús, esto es lo que Jesús espera de ti. Y yo sé que
veces miras a tu esposo o tu esposa y dices, tío, que mi esposo es un desastre. Miras a tu esposa y dices, que mi esposa está loca, tío. Miras a tus adolescentes y dices, joder, tío, yo no sé cómo va a acabar esto. Imagina, por un segundo, tío, que fuéramos capaces de vivir con esa intensidad de amor. Ya estoy a punto de acabar ya. 12 hombres, 12 discípulos, aunque uno se fue, 12 discípulos, en el primer siglo, conquistaron todo el imperio romano. Conquistaron el imperio romano sin una espada, sin una daga, sin un escudo. Dos mil años atrás, tío. Y tú y yo estamos aquí hoy hablando de ellos. De 12 hombres que transformaron el mundo con solo un arma. El amor. Escucha. No fue el shaka boom boom boom. No. No fue un milagro súper grande y todo el mundo aquí alucinando. No. No fueron cosas. No. Lo que transformó el primer siglo y ha llegado hasta hoy es la pureza de un amor que Dios ha puesto en el corazón de ellos. Y la ha puesto en el tuyo también. Y ahora Él te mira a ti. Si Jesús estuviera aquí ahora mismo, subiría aquí, diría, iría a ser discípulos. Y diría, amaos como yo os he amado. Y yo me tendría que poner de rodillas aquí y empezar a decirle a Jesús, lo siento, porque no he sabido hacerlo. Me ha sido fácil jugar a ser cristiano, sí. Pero decirle a Dios, mi vida es tuya. Dime lo que tengo que hacer con mi vida. Si yo dijera aquí ahora, que pase aquí todo el mundo que le va a decir a Jesús, que le diga a Jesús, haz lo que quieras con mi vida. Me quedo yo y algún músico saldrá aquí, a lo mejor por pena, para no quedarme yo solo aquí, para no estar yo en vergüenza aquí. Es difícil, pero siempre ha sido difícil. Jesús entregó todo por ti, todo, para ti.